Estudiantes y público en general que nos está escuchando y viendo en vivo y en directo. El día de hoy vamos a llevar a cabo una conferencia magistral sobre el fuero sindical en la legislación peruana. Este es un tema ciertamente sumamente importante por cuanto tiene que ver con la libertad sindical, que es uno de los derechos y principios fundamentales así declarados por la OIT. En consecuencia, el tema reviste especial trascendencia. El mismo va a estar a cargo el día de hoy del doctor Javier Arévalo Vela, quien es juez supremo titular, expresidente de la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, miembro actual del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, también es magíster por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene estudios de especialización en Derecho del Trabajo en la Escuela Judicial del Reino de España, docente universitario de pre- y posgrado. Además, es autor de diversos artículos y también autor de diversos libros, entre ellos el referido al derecho procesal del trabajo, derecho colectivo del trabajo, tratado de derecho laboral, importantes temas que ha abordado el doctor Arévalo Vela. Muy bien, ahora algunas indicaciones a todos los que estamos prestos a escuchar la conferencia del doctor Arévalo. En principio, por favor, se les ruega que mantengan sus micrófonos apagados a efecto de no interferir con la comunicación de la conferencia del doctor Arévalo. Por otro lado, también se les señala que existe un chat en el cual ustedes pueden formular las preguntas que luego me permitiré trasladarla al final de la conferencia al expositor, o también al final de la conferencia pueden hacer uso de manera directa, pero pidiendo la palabra por el chat para hacerlo de manera ordenada, de tal manera que puedan intervenir sin cruzarse entre los que desean eventualmente hacer alguna pregunta de manera directa. Entonces, con estas breves indicaciones, recibimos al doctor Javier Arévalo Vela a efecto de escuchar la conferencia sobre el fuero sindical en la legislación peruana. Lo escuchamos, doctor Javier. Hablar de fuero sindical, en primer lugar tenemos que hablar de libertad sindical. Y un concepto de libertad sindical podemos encontrar en distintos autores, ¿no? Nosotros, para efectos de esta exposición, y que sí que sea el único, hemos tomado uno del Tribunal Constitucional que nos dice como la capacidad autodeterminativa para participar en la constitución y desarrollo de la actividad sindical. Sin embargo, esta definición no sería nada entendible si no la explicamos en su real contenido. La libertad sindical tiene dos ámbitos, un ámbito individual y un ámbito colectivo. La libertad sindical individual comprende la libertad positiva y la libertad negativa. En el área de la libertad sindical positiva, tenemos la libertad de autodeterminación en incorporarme yo a un organismo sindical, también el derecho que tengo a desafiliarme, a realizar actividad sindical y también a formar organizaciones sindicales. En el ámbito de la libertad sindical negativa, se tiene el derecho simplemente de no participar. Y este es un punto que a veces no se comprende. Y no se comprende muchas veces por los mismos sindicalistas cuando agreden a aquellas personas que no participan de la actividad sindical. ¿Por qué? Porque así como se debe respetar la libertad sindical positiva, se debe respetar la libertad sindical negativa. Es decir, yo no quiero pertenecer a un sindicato, no quiero formar parte de esto. Ese en el ámbito individual. En el ámbito colectivo encontramos que la libertad sindical apunta ya no al individuo,
sino a la organización sindical. Y se manifiesta sobre todo en la libertad de reglamentación, en la libertad de representación, en la libertad de gestión, libertad de federación y libertad de suspensión o disolución. ¿Qué quiere decir esto? La libertad de reglamentación apunta pues a aprobar sus propios estatutos, reglamentos, en fin, su normatividad. La representación a la elección de sus dirigentes, a la gestión es a la administración del sindicato, tanto internamente como externamente. La libertad de federación a poder pertenecer a organismos superiores, federaciones, confederaciones, y de la suspensión y liquidación significa que el sindicato solo puede disolverse por acuerdo de sus integrantes o por decisión judicial. Esto implica la proscripción de toda disolución de carácter administrativo. El Poder Ejecutivo, por ejemplo, no puede disolver los sindicatos. Si se tuviera que disolver una entidad sindical, tendría que recurrirse al poder al poder judicial. Ahora, la libertad sindical ha sido reconocida por la OIT como uno de sus derechos fundamentales en el trabajo. ¿Y esto qué implica? Que todo Estado que se considere democrático debe respetar la libertad sindical. Ahora, a nivel constitucional encontramos la libertad sindical en dos ámbitos. En el artículo 28 de la Constitución, que reconoce el derecho de sindicación, negociación colectiva y huelga. Y nos dice que el Estado garantiza la libertad sindical. ¿Qué implica esto? Que el Estado debe permitir y no poner ningún tipo de cortapisas a la libertad sindical. La garantiza, es garante. Incluso si un tercero, por ejemplo, cuando el empleador perturba de alguna manera la libertad sindical, el Estado como garante debe intervenir. Por eso es que se sanciona administrativamente con multas a los empleadores, pues que atenten contra la libertad sindical. Eso está prohibido. Incluso existe la posibilidad de recurrir a la tutela jurisdiccional reclamando protección de la libertad sindical. Ahora, el artículo 42 de la Constitución también la reconoce, pero para los servidores públicos. Y ahí nos habla de sindicación y huelga, no nos habla de negociación colectiva. Sin embargo, esto ya ha sido aclarado en el sentido que los servidores públicos también tienen derecho a la negociación colectiva. Lo que sucede es que en la práctica el Estado coloca una serie de barreras, desconocimientos para que los trabajadores públicos no puedan ejercer su derecho a la negociación colectiva. Pero eso es otro tema. Entendido ya lo que es libertad sindical en sus dos ámbitos, pasamos a señalar lo referido al fuero sindical. El fuero sindical, en principio, es propio de las legislaciones latinoamericanas, ¿no? O sea, en América Latina es donde más se ha desarrollado el tema del fuero sindical, en la doctrina, en la legislación. No tanto en los anglosajones, pero se mantiene esto como un tema no discutido, digamos, muy propio de la legislación latinoamericana. ¿Y qué es el fuero sindical? En realidad el fuero sindical es una garantía a ciertos trabajadores para no ser despedidos, para no ser trasladados injustificadamente y en general para no ser afectados en sus derechos. El fuero sindical cuando nace originalmente era la protección frente al despido. Sin embargo, esta protección frente al despido
fue pues ampliada también al no ser cambiado en su puesto de trabajo, al no sufrir algún tipo de maltrato, discriminación, marginación o perjuicio de cualquier naturaleza por el hecho de ejercer la libertad sindical, específicamente como dirigente. Porque el fuero básicamente va a los dirigentes, pero veremos también hoy que no solo a los dirigentes. Entonces, por ahí va una idea de lo que es fuero sindical. Nace como protección a dirigentes, pero eso es una concepción restringida. La concepción amplia nos dice que todo trabajador que puede realizar actividad sindical se encuentra protegido. ¿Y qué significa esto? Esto significa, sin necesidad de ser yo dirigente, puedo estar protegido por el fuero sindical. Y les pongo un ejemplo. Resulta que un trabajador no es dirigente de nada. Sin embargo, este trabajador constantemente pues, está en las reuniones, en las asambleas, de repente participa en las marchas, de repente lleva los cartelones, o sea, realiza actividad sindical. No es dirigente, pero es un militante sindical reconocido. Si nosotros nos quedamos en la concepción restringida, este trabajador no gozaría de fuero sindical porque no es dirigente. Pero en una concepción amplia, este trabajador sí estaría protegido. Y esa concepción amplia es la que ha recogido la Corte Suprema frente a la concepción restringida que tiene la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Evidentemente, la jurisprudencia pues supera a la ley. Sobre esto ha habido discusión, incluso ha habido pues muchas críticas, ¿no? En el sentido que se estaría protegiendo indebidamente, que se habría exagerado en la actividad. Sin embargo, creemos que siendo un derecho fundamental de una sociedad democrática, debería protegerse de una manera amplia la libertad sindical. Esa es la concepción que tiene la Corte Suprema. ¿Y por qué es importante esto? Porque muchos de ustedes van a tener juicios, sea como abogados, sea como jueces, sea como demandantes, sea como demandados, para los que no son jueces, en que van a defender a un trabajador o van a juzgar el caso de un trabajador que no tiene el fuero sindical, o aparentemente no lo tiene, pero que realiza actividad sindical, y entonces va a surgir la situación en que si le corresponde la nulidad de despido, por ejemplo, o no le corresponde, por la nulidad de despido por móvil antisindical, por ser dirigente sindical. Por eso es que es importante tener en cuenta esta concepción amplia de lo que es el fuero sindical. Y bueno, la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo contiene varias formas de fuero sindical. No están en un artículo establecidas con estos nombres, que básicamente provienen de la doctrina, pero sí están considerados legislativamente. El fuero sindical, de acuerdo a la legislación peruana, adopta las siguientes formas: fuero de los fundadores y adherentes, fuero de los directivos, fuero de los reclamantes, fuero de los candidatos y fuero convencional. Ese es la forma, o esa es la forma como la ley peruana. No se escucha el audio, doctor Arévalo. A ver,
Ahora Ahora sí, ahora sí, gracias. ya. Entonces vamos, creo que las clases de fuero sindical no lo han escuchado. Ya, repito. Las clases de fuero sindical. De acuerdo a la legislación peruana, las clases de fuero sindical son fuero de los fundadores y adherentes, fuero de los directivos, fuero de los reclamantes, fuero de los candidatos y el fuero convencional. Cada uno de estos fueros están en la ley. Lo que pasa es que no están con estos nombres. Estos nombres devienen de las clasificaciones doctrinarias. El fuero de los fundadores y de los adherentes. En buena cuenta, este fuero es, como su nombre lo dice, a quienes pues participan en la conformación de un sindicato, o sea, los que lo fundan y los que se pliegan a esta fundación, a este primer sindicato, ¿no? Nuestra ley nos dice que estos personajes, esos trabajadores, están protegidos desde la presentación de la solicitud de registro sindical hasta 3 meses después. La pregunta es, ¿y después de 3 meses, un día, ya no están protegidos? La respuesta en principio podría ser sí, si es que nos pegamos a la ley. Sin embargo, si hacemos la interpretación que tiene la Corte Suprema, podríamos decir que no, que es más amplia, porque si nosotros encontramos que un trabajador que es fundador del sindicato o que ha participado en la primera organización sindical es víctima de una conducta antisindical a raíz de esta participación y resulta pues que ya se pasaron los 3 meses y es despedido, se entiende injustificadamente, pues podríamos pensar que estamos en un caso de despido antisindical y recurrir a la nulidad de despido si somos abogados o resolver como un caso de nulidad de despido si somos jueces. Luego tenemos el fuero de los directivos. Este fuero es el que protege a la junta directiva. La junta directiva del sindicato, federaciones o confederaciones. En principio, es restringido, salvo que por convención colectiva se amplíe, ¿no? Pero ¿qué va a pasar acá? Un sindicato pues no tiene 2 o 3 dirigentes, ¿no? Bueno, hablamos de sindicatos, ustedes saben que debe ser más de 20 trabajadores, sino tiene más. Y el fuero sindical, cuando no hay acuerdo entre el empleador y el trabajador de quienes gozan de fuero sindical, va a suceder que va a ser muy restringido. Vamos a suponer que en una empresa no hay convenio colectivo sobre fuero sindical. Entonces, se dice, pues la ley establece que en sindicatos de primer grado, no más de 3 dirigentes por sindicato hasta 50 afiliados, agregándose un dirigente por cada 50 afiliados adicionales hasta un máximo de 12 dirigentes. Ustedes saben que la libertad sindical te permite pactar licencias, fueros y todo lo que no esté en contra de la ley. En el supuesto del ejemplo no hay ningún pacto, no hay nada. Entonces, le correspondería a un sindicato de 50 afiliados 3 dirigentes. Vamos a presumir que son 6 dirigentes. Entonces, 3 gozan de fuero sindical y 3 no lo gozan. Si esto es así, de acuerdo a la concepción restringida, en el caso que se despide injustificadamente a cualquiera de los 3, estaríamos frente a un caso de nulidad de despido. A los otros 3 no estaríamos frente a ese caso. Sin embargo, entre la concepción amplia, entendemos que sí. Vamos a suponer, pues el secretario de deportes, por decirlo, no es el más importante, pero es un secretario, un miembro de la organización sindical, y si fuera despedido injustificadamente, entendemos que tiene que ver con su actividad sindical. Por eso es importante que se tenga en cuenta siempre que por la vía del convenio colectivo se puede lograr muchas cosas, tanto licencias como fueros.
Sobre esto de las licencias, es claro, sobre los fueros había discusión, pero ya en la jurisprudencia esto ha quedado claro. Luego tenemos el fuero de los reclamantes. ¿Y quiénes son los reclamantes? Esto está considerado en los incisos C y E de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Los reclamantes son las personas que forman la comisión negociadora del pliego de reclamos, ¿no? La ley los protege hasta 3 meses después de concluido el procedimiento. La pregunta es, ¿y 3 meses un día? El razonamiento va a ser el mismo que el anterior. Van a estar protegidos. Van a estar protegidos por el fuero sindical. Y ojo, que en este caso los que han participado en la negociación colectiva, podría darse el caso, por lo general son los miembros del sindicato, pero podría ser el caso de una institución donde no hay sindicato, que han sido unos trabajadores elegidos por los demás para que los representen. Ustedes saben que para que haya negociación colectiva no es obligación que exista sindicato. Entonces, peor, estos no son dirigentes, estos son unos representantes que fueron elegidos para esa negociación, y si nosotros solo los quedáramos en la idea de dirigentes sindicales, pues en el sentido de la existencia de un sindicato, estos estarían desprotegidos. El siguiente grupo es el fuero de los candidatos. ¿Qué tenemos en los candidatos? Bueno, aquellas personas que, como su nombre lo dice, han sido candidatos o a dirigentes o a delegados para participar en un proceso electoral de carácter sindical, ¿no? Estas personas pues tienen una protección 30 días antes, 30 días después de concluido el proceso electoral. La pregunta es, ¿y si pasó el proceso electoral, pasaron los días, siguen protegidos? Porque el empleador, no digo el empleador en general, sino el mal empleador, por supuesto, podría decir, que quería ser dirigente, voy a despedirlo, voy a tomar represalias, no solo despido, puedo cambiarlo, puedo mandar a un lugar que no es el mejor, ¿no? Puedo hacerle una suerte de bullying, de hostilidad, de arrinconarlo. Entonces, estos candidatos también cuentan con la protección, aun cuando no hayan ganado ninguna elección. O sea, son personas que fueron candidatos y de repente pues no lograron salir elegidos en ningún cargo. Sin embargo, manifestaron su voluntad de participar en este proceso electoral sindical. Ellos también gozan del fuero. Luego tenemos el fuero convencional. ¿Qué es lo que les decía? Está en el artículo 31, segunda parte, primer párrafo, ¿no? Es el fuero que se establece en los convenios colectivos. Este fuero, pues, definitivamente depende de lo que acuerden las partes. Podrán acordar más o menos dirigentes, todos los dirigentes, en fin. La libertad sindical apunta sobre todo a la protección de los acuerdos entre el empleador y el sindicato, que son pues los prioritarios, ¿no? Siempre y cuando no sean contrarios a la ley. Hasta acá tenemos el tema de los fueros. Podría agregar algo. Estos fueros se encuentran protegidos, ¿sí? Tienen 3 tipos de protección. La protección penal, la protección administrativa, la protección judicial. En la judicial encontramos la constitucional y la ordinaria. La penal básicamente está relacionada a los actos contra la libertad sindical, ¿no? El que mediante amenazas, violencias, ¿no? En fin, evita que alguien se afilie o lo obliga a afiliarse, ¿no? En el campo administrativo está la protección que da pues la Ley de Inspección del Trabajo, que sanciona las conductas antisindicales de parte de los empleadores. En el campo judicial tenemos que el amparo ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional como una vía adecuada para proteger la libertad sindical en la medida que esta libertad sindical
es un derecho constitucional. Y finalmente, en la vía ordinaria laboral, que es la que más conocemos, que hay pues la posibilidad de que quien esté afectado recurra sea al proceso abreviado o sea al proceso ordinario. Como ven, la libertad sindical y dentro de ella el fuero sindical tiene mecanismos de protección en nuestra legislación y la jurisprudencia lo ha reconocido. Posiblemente ustedes hayan tenido casos de estos. Así, en grandes rasgos, es lo que les puedo hacer el comentario de este tema tan importante de la libertad sindical y el fuero sindical, quedando a las preguntas que me puedan hacer. Muchas gracias. Doctor Rubio. Muchas gracias, doctor Javier, por la exposición. Ha sido muy aleccionadora, evidentemente. Y entonces ahora, por favor, aquellos magistrados que están unidos a, a esta conferencia, si desean hacer alguna pregunta en directo, por favor, pueden hacer el uso de la palabra. Mientras tanto, aquí le leo una pregunta a doctor Javier. Sí. ¿Están amparados por el fuero sindical aquellos trabajadores que decidieron formar un sindicato con 2 meses de tiempo de servicios o aquellos trabajadores que con 2 meses de tiempo de servicio son elegidos miembros de la junta directiva del sindicato y son despedidos sin causa alguna? La pregunta resulta interesante, ¿por qué? Porque los trabajadores pueden pertenecer al sindicato desde que ingresan a trabajar. Vamos a suponer que un trabajador es elegido sindicalista, pero está en periodo de prueba. Y ustedes saben que en el periodo de prueba el trabajador puede ser no despedido, puede darse por terminado porque el empleador dice el periodo de prueba es justo para eso, para ver, yo empleador considero que no responde pues a mis expectativas. Y miren que el cese por periodo de prueba tan es así que no es despido, que no origina el derecho a ninguna indemnización. Origina el derecho a beneficios, pero no a indemnización. Entonces yo pienso que sí puede ser elegido, está amparado. Si ese trabajador en el primer mes fuera víctima de un acto antisindical evidente, va a estar protegido, pero el problema es que llegado el momento que se cumplen los 3 meses, lo más seguro es que el empleador pueda cesarlo. Además, ustedes saben que no tiene que cumplir los 3 meses, ¿no? Durante el periodo de prueba puede ser cesado en cualquier momento y el empleador alegar que el móvil pues es porque no rinde, no es el personal adecuado. Por eso el tema resulta interesante, pero en todo caso, de acuerdo a la ley, estaría protegido por el fuero sindical en la medida que lo ponemos de esta forma, por ejemplo. Entra un trabajador con un contrato, está en periodo de prueba, y supongamos que durante ese periodo de prueba el empleador dice, bueno, no voy a sacarlo para que no se vea, voy a esperar que se cumplan los 3 meses y lo saco. Entonces al primer mes, en lugar de decir que no rinde, lo cambio de puesto, lo someto a alguna actitud discriminatoria, en fin. Indudablemente que el problema de los trabajadores en el periodo de prueba es que al acabar el periodo de prueba es seguro que el empleador lo separe, ¿no? Pero en principio estaría protegido. No hay manera de decir que no, porque se reconoce el derecho del trabajador a ingresar al sindicato desde que está en la empresa, porque es un derecho constitucional. Doctor Javier, aquí tenemos otra pregunta en relación a los trabajadores que prestan sus servicios bajo el régimen laboral público, o sea, del decreto legislativo 276, servir, etcétera. Este derecho fundamental de la libertad sindical y el fuero sindical
también les alcanza o cuáles son las limitaciones en relación a estos trabajadores? En el caso de los trabajadores públicos, la ley Servir es la que regula esto. La exposición ha girado más que todo para los trabajadores del régimen privado. No tengo acá la mano la ley Servir, pero sí les explico. Hay un convenio de OIT, el 151, que nos dice, convenio ratificado constitucionalmente por el Perú, que nos dice, pues, el reconocimiento, ¿no?, a la sindicación, a la protección de los dirigentes sindicales, y la ley Servir también tiene disposiciones de protección del dirigente sindical. Entiendo yo que el trabajador público que fuera objeto de una, en este caso el término sería despido, de una destitución, y se demostrase que este era el móvil, cosa un poco difícil, ¿no? Porque acuérdense que un trabajador público, para ser separado, tiene que ser sometido a un proceso administrativo. Si el trabajador público es separado de la noche a la mañana, teniendo el derecho a la permanencia, va a surgir el tema en que es evidente que algo no está, hay un móvil represivo, un móvil posiblemente político, ¿no? Y sí estaría protegido por la libertad sindical, sobre todo por la protección a la libertad sindical. Porque acuérdense que el trabajador público, a diferencia del trabajador privado, no es que de la noche a la mañana lo podemos sacar. Estamos hablando del régimen público, porque cuando hablo del privado también hablamos de los estatales que están sujetos al régimen laboral privado, ¿no? Por ahí va. Entonces la protección de la libertad sindical de estos trabajadores está garantizada. Doctor Javier, también le preguntan, volviendo al tema del periodo de prueba de los trabajadores del régimen 728, si el despido durante el periodo de prueba constituiría un despido nulo. El despido durante el periodo de prueba, yo considero que no podemos hablar de despido propiamente. ¿Por qué? El despido implica que si yo, valga la redundancia, yo corto el vínculo laboral, lo hago sea con causa justa o también arbitrariamente. Pero en este caso, la ley le ha dado al empleador la posibilidad que durante el periodo de prueba lo que haga es dé por terminado el contrato de trabajo previa evaluación que hace el empleador, su derecho, que considera pues que el empleador no rinde, ¿no? O no cumple sus expectativas, ¿no? Entonces, por ahí hablar de nulidad de despido tendría que ser un caso evidentemente antisindical, pero aún así, si el trabajador, para conseguir la protección contra el despido arbitrario, entendido en el sentido más amplio, porque la Constitución establece que la protección contra el despido arbitrario, y de ahí vienen las diversas formas, yo creo que si la protección es a partir del tercer mes, superado el periodo de prueba, para ser más claro, no se produciría un caso de nulidad de despido. Doctor, una pregunta sumamente interesante en el contexto actual, en relación a el caso del aislamiento social obligatorio actual. Limitado el derecho de reunión producto del aislamiento social obligatorio, el derecho a la libertad sindical puede ser ejercido de manera eficaz en el contexto atípico actual. Bueno, el derecho está vigente, como derecho constitucional está vigente. Ahora, el ejercicio, ¿cómo lo hacemos? No está impedido. Vamos a suponer que somos la junta directiva, nos reunimos vía, pues, vía informática, ¿no? Ahora, lo que sí creo yo es que en estas épocas el ejercicio del derecho resulta un poco difícil, no porque esté recortado, porque no está recortado, no hay ninguna norma que así lo diga, ni podría decirlo, pero por la situación tan extraordinaria, ¿no? Para comenzar, la posibilidad de reuniones, la posibilidad de marchas, incluso creo que hasta el derecho de huelga en este momento puede resultar, si bien es cierto no está prohibido, podría resultar hasta contraproducente
que imaginémonos que terminada esta pandemia, o ni siquiera la pandemia, este periodo de aislamiento, pues unos dirigentes pidieran o quisieran hacer una huelga pidiendo un aumento. No está prohibido, definitivamente sería legal, pero me parece un despropósito en la medida en que las empresas, estamos hablando de empresas pues afectadas, ¿no? No hablamos de empresas que no afectadas, en la medida que la empresa pues está con una situación bastante difícil, ¿no? Entonces, yo creo que es un momento en que sí se tiene que reflexionar para hacer uso de cualquier ejercicio del derecho de reclamación sindical, ¿no? Como sería pues una huelga, un paro. Muy bien. Doctor Javier Arévalo, ha sido sumamente grato poder escucharlo. En verdad ha sido sumamente importante esta reunión, además de agradecerle a usted por su predisposición para poder acercarse a la colectividad jurídica, no solo de jueces, sino de abogados en general, estudiantes. Y también queremos reiterar el agradecimiento a cada uno de los que están presentes y se han unido a este Meet Google para poder compartir la conferencia magistral del doctor Javier Arévalo. Muchas gracias a todos ustedes y que se mantengan con buena salud. Les agradecemos por su participación, a usted, doctor Javier Arévalo, de manera especial y en particular nuestro agradecimiento a nombre de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, del módulo laboral de Arequipa, por habernos permitido enlazar y poder llegar con esta conferencia a muchísimas personas interesadas en estos temas de gran trascendencia jurídica. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Muchas gracias con todos ustedes y quedo siempre a la disposición de cualquier pedido, ¿no? Para atenderlos. Encantado de haber estado con ustedes esta tarde. Cuídense todos y cuiden a sus familiares. Ya saben, hay que guardar el aislamiento. Buenas tardes con todos.